Práctica 6. Introducción al procesado de imágenes de satélite, segunda parte. En esta práctica vamos a aprender a convertir los niveles digitales de una imagen en valores de reflectancia y a partir de ellos calcular índices de vegetación e índices de la transformación Tassel-Cap, que está diseñada para analizar y representar cambios de vegetación y de desarrollo urbano detectado por satélite. Las imágenes del satélite Landsat se han venido distribuyendo como niveles digitales, lo que se conocen como ND, es decir, valores enteros entre 0 y 255. Aquí, por ejemplo, tenemos la banda 3 de la imagen Landsat de 2010, de la que disponen desde el material de la práctica 5, y vemos cómo los valores que adquieren la imagen en cada uno de estos píxeles oscilan entre 0 y 255. Son, por lo tanto, niveles digitales. El almacenarlos de esta forma permitía que fuese más fácil tanto almacenarlos como distribuirlos, que fuese más eficiente. Hoy en día esto ya no resulta tan crítico, sin embargo se siguen produciendo imágenes con niveles digitales y en muchas aplicaciones es preciso una calibración radiométrica para convertir los valores digitales en reflectancia. Así, para calcular los índices de vegetación que hemos estudiado en el tema teórico y que vamos a aprender a calcular en esta práctica, los datos deben ser convertidos a reflectancia. Además, además de los índices de vegetación, también vamos a calcular los índices de la transformación Tassel-Cap y también deben estimarse a partir de valores de reflectancia. Para calcular los índices de brillo, verdor y humedad de la transformación Tassel-Cap, nos basamos en el artículo de Wang y colaboradores de 2002, que lo tienen disponible en la plataforma con el material de esta semana. Wang y colaboradores en el año 2002 desarrollan unos coeficientes de la transformación Tassel-Cap a partir de los datos reflectancia TOA del sensor Landsat 7. Y estos coeficientes son directamente aplicables a los datos de reflectancia para el Landsat 7, pero además también ven la forma de usarlos con datos de Landsat 5. Pero para ello es necesario aplicarle a esas bandas de Landsat 5 una transformación adicional, una transformación previa, antes de aplicarle estos coeficientes de la transformación Tassel-Cap. Esto se debe a que ambos sensores tienen una calibración ligeramente diferente. Entonces, para convertir los datos de las imágenes Landsat 5 a unos valores equivalentes a los de Landsat 7, tenemos que utilizar una ecuación que se... Así, los niveles digitales de Landsat 5 se multiplicarían por el parámetro slope y se le sumaría el parámetro intercept, y los valores de estos parámetros para las distintas bandas de Landsat 5 los tenemos aquí, en esta tabla, que también tienen estos valores disponibles en el artículo, y de esta forma obtendríamos lo que aquí en la ecuación se llama DN7, que son los datos resultantes de Landsat Thematic Mapper 5, pero que ya serían equivalentes a los de Landsat, a los niveles digitales de Landsat 7, y por lo tanto se le podrían aplicar los coeficientes de Wang et al. De 2002 para la transformación Tassel-Cap. Podríamos proyectar las bandas al sistema de referencia de trabajo como paso previo a esta transformación que acabamos de explicar, pero no lo vamos a hacer porque ya es un ejercicio que hemos hecho en diferentes ocasiones. Lo que sí vamos a hacer es aplicar un paso previo antes de realizar esta conversión de la que hemos hablado. Consiste en reclasificar todos los niveles digitales que tengan el valor 0 como no data. Para ello vamos a usar la orden reclassify, que ya conocemos. Esta orden, como sabéis, está dentro de Spatial Analysis Tools, reclass y reclassify, pero lo que vamos a hacer es ejecutarla en modo batch para que de esta forma podamos hacerlo para todas las bandas al mismo tiempo.
Entonces, esto lo hacemos dándole al botón derecho sobre esta orden, nos colocamos, le damos al botón derecho del ratón, cliqueamos ahí y le damos a Batch. Bien, y aquí introduciríamos dentro de Input Raster, aquí lo que vamos a hacer es, de nuevo, dar con el botón derecho del ratón sobre Input Raster, sobre esta columna, y seleccionamos Browse, y de esta forma podemos añadir todos los, dentro de la imagen de 2010, que ya como he explicado antes es Landsat Thematic Mapper 5, bueno, pues vamos a añadir todas las imágenes que nosotros necesitamos, todas las bandas de la imagen, menos la sexta, porque son todas las que vamos a utilizar para el Tassel Cap Transformation. Ahora asignamos el campo que vamos a reclasificar, que es el campo Value, para todas ellas. Perdón. Y así sucesivamente. Una vez que hemos asignado el campo que vamos a reclasificar, vamos a describir la reclasificación que queremos llevar a cabo. ¿Qué nuevos valores le vamos a asignar a los valores de nuestra banda? Entonces, comenzamos para la banda 1. Para ello, nos aparece la tabla de reclasificación vacía, le damos a Unique. Y aquí pues nos van a aparecer una correspondencia de tal manera que tenemos todos los valores, le corresponde el mismo, su valor de, le asigna en principio el mismo valor que ya tiene. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar aquí en los new values, que todos los old values que valen 0 le vamos a asignar no data. Y esto lo hacemos para todas las bandas. En este caso, para la banda 2, vemos que a partir del 218 hay algunos valores que faltan. Entonces iríamos añadiendo, claro, al 227 del old value le asigna 220. A nosotros esto, o al 226 le asigna el 219, que es el siguiente correlativo en new values. Entonces, a nosotros esto no nos interesa. Lo que vamos a hacer es añadir aquí, para conservar los mismos valores que tenía la imagen, cada una de las bandas, o sea, los mismos niveles digitales. Lo que vamos a hacer es añadir filas, de tal manera, pues esto lo vamos a ir rellenando. Al 219 mantenemos que le asigne el nuevo valor de 219. Aquí al 220 le decimos que le asigne el valor de 220, al 221 y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta 250. Añadiendo todas las filas que sean necesarias. Ahora de nuevo aquí añadimos más entradas. ¿De acuerdo? Volvemos a bajar y continuamos 218, 219, 220, 21. Bien, 221. Ahora aquí iría el 222. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener desde 0 hasta 255 en las dos columnas. Una vez que conseguimos esto, lo que vamos a hacer es guardar este resultado para poder aplicarlo a las siguientes bandas. Bien, una vez que hemos rellenado todos los campos de tal manera que los old values y los new values son exactamente los mismos desde 0 hasta 255, exceptuando en el valor 0, que como new value le vamos a dar no data. De esta manera vamos a tener la misma imagen exactamente, la misma banda, va a ser igual con los mismos niveles digitales, pero allí donde aparece 0, en la banda sin reclasificar, vamos a tener el valor no data en
la nueva imagen reclasificada. Vamos a guardar esta tabla de reclasificación para poder aplicarla al resto de las imágenes sin tener que volver a generarla de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces la guardamos dentro de la práctica 6, dentro de la imagen de 2010, y le vamos a llamar tabla reclasificación. Guardamos y luego ya podremos, dice que no existe, que si queremos crearla, le digo que sí, y ya podemos darle a OK. Bien, y continuamos con el resto de las bandas haciendo exactamente lo mismo. Unique, en este caso coincide, no hay ningún hueco, por lo tanto no tenemos ni siquiera que aplicar la tabla que hemos creado. OK, le damos al valor 0 y así continuamos con todas ellas. Ahora lo que vamos a hacer es asignar el nombre de salida de cada una de las capas. Entonces, la primera, seguimos dentro del directorio para la imagen de 2010, sería la banda 1, reclasificada, ¿eh? Y así sucesivamente, lo asignamos al resto de las bandas. Y por último, la banda 7, reclasificada. Por último, aquí en Change Missing Value to No Data, lo marcamos. Y una vez que acabamos, ejecutamos la orden. Y ejecutamos la orden. Y tenemos el resultado. Entonces, a los valores de cada una de las bandas de Lanza 5 que ya hemos proyectado y reclasificado los valores de 0 a no data value con los procedimientos que hemos hecho anteriormente, ya podríamos aplicar esta ecuación para la cual tenemos los parámetros en esta tabla, y de esta forma ya convertiríamos los datos de la imagen Lanza 5 a valores equivalentes a los que podría tener una imagen Lanza 7, ¿de acuerdo? Es decir, unos valores a los que ya le podríamos aplicar los coeficientes de Wang et al. De 2002 para poder llevar a cabo la transformación Tesselcap. Bien, vamos a aplicarlo para la banda 1. Vemos que los valores dependientes son 0,943 y el intercept es 421. Entonces usamos la calculadora de imágenes. Vamos a dar Toolbox, Map Álgebra, Raster Calculator, y a la banda 1 reclasificada, abrimos paréntesis, hemos dicho que el valor la pendiente era 0,943 multiplicado por la banda 1, cerramos paréntesis y sumamos el intercept, que es 4,21. Bien,
como nombre de salida. Le vamos a llamar banda 1 2010 para aplicar WANG. Voy a poner solamente HU, ¿de acuerdo? Y repetiríamos igualmente todo el proceso para el resto de las bandas. Bien, es muy importante recordar que si estuviésemos trabajando con imágenes de Landsat 7, no sería necesario haber hecho este paso, esta transformación para equiparar los datos a los de Landsat 7 y poder aplicar los coeficientes que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos trabajando con Landsat 7, simplemente tendríamos que proyectar las bandas, si nos interesa, y reclasificar los ceros a no data value, pero este paso lo podríamos ahorrar. El siguiente paso sería convertir los niveles digitales a radiancia, también denominada radiancia en el tope de la atmósfera o TOA. Esta ecuación, que sería la que usaríamos, depende de los valores en cada una. Se calcula la ecuación, se aplica la ecuación a cada una de las bandas, por supuesto, y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, si estuviésemos trabajando para la banda 1, los niveles digitales en la banda 1, y luego tendríamos que calcular estas dos variables que dependen de una serie de coeficientes de calibración que vienen dados aquí por estas ecuaciones. Por ejemplo, G se determina con esta expresión y el bias con esta otra. Y los valores de estos parámetros aparecen en los metadatos de la imagen. Entonces, cuando nosotros descargamos la imagen Landsat, nos aparece en el zip, en el archivo comprimido, nos aparece el archivo de metadatos. Entonces, cuando nosotros abrimos ese archivo, vemos que para cada una de las bandas tenemos el valor de Lmax, Lmin, que son todos los parámetros necesarios para calcular G y el bias. Bien, pues con todos esos parámetros que nos aparecen en los metadatos y aplicándose estas ecuaciones podríamos calcular G y B y aplicar la ecuación y ya tendríamos la radiancia. No obstante, no es necesario que calculemos G y B porque os he juntado un artículo de revisión de Chandler y colaboradores del año 2009 donde ya están recopilados esos valores para los diferentes sensores de Landsat. Ya están calculadas para cada una de las bandas del Landsat 5, por ejemplo, o del Landsat 7, los valores de G y el bias. Y estos valores son los que vamos a usar para convertir los niveles digitales de cada una de nuestras bandas de la imagen de 2010 a, pues eso, a radiancia. Entonces vamos a usar los valores de G y los valores del bias. Si no hubiésemos hecho la transformación que hemos hecho anteriormente para equiparar los valores de Landsat Thematic Mapper 5 a el Landsat 7, esa transformación que hemos hecho anteriormente, pues utilizaríamos esta tabla para obtener los valores de G y B. Pero como hemos hecho esa transformación, entonces vamos a usar directamente los valores disponibles para Thematic Mapper 7. Así pues, para calcular la radiancia de la primera banda, buscamos el valor de G, que tendría este valor, multiplicamos por los valores ya transformados de la primera banda, los que les hemos hecho la transformación para ser equivalentes a los de Thematic Mapper 7, y sumamos el bias. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. En la ecuación abrimos paréntesis, el valor de G para la banda 1,
que viene aquí, en nuestra tabla de nuestro artículo de referencia, el artículo de Chandler et al. De 2009, este artículo. Bien, pues entonces nos venimos aquí y introducimos el valor de G, que es 0.778740, multiplicamos por los niveles digitales de la banda 1 ya transformados para que sean equivalentes al Thematic Mapper 7, recordemos, y a esto le sumamos el intercept, que sería menos 6.98. Como nombre de salida le llamamos B1/rad de radiancia. Y así completaríamos los cálculos para el resto de las capas, para el resto de las bandas, perdón. Iríamos cambiando los valores de G y del bias conforme proceda. Bien, y ya vamos a calcular la reflectancia, que sería la fracción de la energía solar reflejada por la superficie, y viene dada por esta ecuación. En este caso, la reflectancia no se consideraría el paso por la atmósfera. En esta ecuación intervienen el número pi, L lambda, que es la radiancia que acabamos de calcular, D, que es la distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas, SAN, que es la radiancia específica de cada banda emitida por el Sol, y aquí tendríamos el ángulo θ, que sería el SE, que sería el ángulo de elevación solar. En la misma tabla que hemos usado antes para obtener los valores de G y B para calcular la radiancia, también nos aparecen los valores de SAN. Estos valores corresponden al Landsat Thematic Mapper 7 y tenemos los diferentes valores de esa variable para las distintas bandas. Esto procede, como he dicho antes, del artículo de revisión de Chandler y colaboradores, y no están solamente para Landsat Thematic Mapper 7, que es el que estamos usando ya que hemos transformado en Landsat Thematic Mapper 5, sino que están para todos los Landsat, aparecen los parámetros requeridos para hacer todas estas transformaciones. Entonces, ya tendríamos, nos faltaría por calcular de la ecuación D y el ángulo de elevación solar. Estos dos parámetros son específicos de cada escena, por lo que tenemos que consultar los metadatos. El archivo que hemos visto antes, el archivo MTL, con extensión TXT, ¿de acuerdo? Y entonces en este archivo buscaremos Sun Elevation, que lo tenéis aquí, lo he marcado, que para nuestra imagen de 2010 sería 38, este valor que tenemos aquí, 38,48. Este valor viene dado en grados, y luego además nos viene también el día de adquisición de la imagen, en este caso el 4 de julio de 2010. Bien, tenemos que calcular el día juliano, para a partir del día juliano calcular el valor de D. Entonces, para el día juliano buscamos un calendario juliano para el año 2010, o simplemente con que sabiendo si ese año es bisiesto o no es bisiesto, pues nos vale cualquier calendario juliano, de día juliano, aplicándolo pues eso, según sea el año bisiesto o no. Entonces, en este caso tenemos específicamente el calendario de 2010 y el día 4 de julio de 2010, el día juliano era el día 185. Entonces, a partir de ese día juliano, nosotros podemos conocer D, que es la distancia Tierra-Sol, mirando otra tabla que aparece también en el artículo de Chandler
y colaboradores en esa revisión de 2009. Entonces, miramos esta tabla. Aquí veis el día juliano, valores de los días julianos de todo el año y el valor de D, la distancia Sol-Tierra. Así hasta que llegamos a el día 185. Y para el día 185 la distancia es este valor de aquí. Entonces ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para aplicar nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Entonces ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es irnos al ArcGIS y aplicar dentro del Raster Calculator dicha ecuación. Bien, con la calculadora de imágenes pues introducimos la ecuación. Primero sería, la tenemos en cuenta, el primer valor que tenemos que introducir es, a ver, el número pi bien, 314,92,654 multiplicado por, vamos a empezar con la banda 1 y multiplicado por d al cuadrado. Pues bueno, d al cuadrado, cogemos la función cuadrado y hemos mirado anteriormente, el valor de d en función del día juliano y habíamos dicho que era 1.011670. Vale, pues introducimos ese valor en la calculadora de imágenes, 1.01670. Cierro el paréntesis grande y ahora vamos al denominador. Bien, el valor de ESAN lo buscamos en la tabla que hemos mostrado anteriormente. Entonces, para la banda 1, ESAN sería 1997. Entonces, en ArcGIS, en la ecuación, introducimos ese valor. 1997 por el seno de, vamos a la ecuación, del ángulo, ¿de acuerdo? Que ya lo habíamos visto antes. El ángulo nos aparecía aquí, el ángulo de elevación solar 38.486339. Bien. Y este ángulo tiene que estar en radianes, por lo que multiplicamos por el número pi y dividimos por 180. Como nombre de salida le vamos a llamar B1 y aquí tenemos el resultado de la operación. Esta sería, por lo tanto, la reflectancia de la primera banda de nuestra escena del año 2010. Vamos a continuar y a repetir la misma operación para el resto de las bandas. Por último, vamos a calcular el índice de vegetación normalizado. Este índice aprovecha el comportamiento tan contrastado que tiene la vegetación en el rojo y en el infrarrojo. Como hemos dicho anteriormente y dijimos en el tema teórico,
Las clorofilas de las plantas absorben en la región del rojo, de ahí que veamos, cuando vemos su firma espectral, vemos que este pico de absorción y por lo tanto los valores, los niveles digitales o la reflectancia a nivel de las superficies vegetadas es muy baja porque se produce una gran absorción de la energía para hacer la fotosíntesis en el rojo, en la región del rojo, mientras que en el infrarrojo ocurre lo contrario. Cuanto más activa fotosintéticamente esté la vegetación, mayor es la reflectancia. Por lo tanto, hay mucho contraste entre el comportamiento espectral en ambas bandas. Y esto lo aprovechan los índices de vegetación, como el índice de vegetación normalizado o el NDVI, que se calcula como una ratio entre la diferencia de la reflectancia en el infrarrojo respecto al rojo y la suma de la reflectancia en el infrarrojo más el rojo. Entonces vamos a calcular este índice. Para ello usamos la calculadora de imágenes y hacemos la banda 4 menos la banda 3 y partido por la banda 4 más la banda 3. Y como nombre de salida le damos a NDVI. Bien, esto también se puede hacer directamente usando la barra de herramientas de Image Analysis. El Image Analysis, esta barra de herramientas. Este sería el resultado. Y observamos que las zonas que tienen esos tonos más verdes son las zonas con NDVI más elevados y ya los valores más bajos. Si comparamos nuestro NDVI con la composición en color verdadero, ¿vale? La composición de la banda 1, 2, 3, vemos aquí que hay una serie de parcelas en las que se aprecian los cultivos y cuando vemos los valores que adquiere el NDVI en esas parcelas vemos que es muy elevado, tiene tonalidades cerca del verde oscuro o el azul, mientras que en zonas, vamos a ver, en otras zonas, por ejemplo, a ver, en esta zona de aquí, que aparentemente aparece una zona, está desprovista de vegetación, pues probablemente esté dominada por los tonos marrón, ¿vale? Con valores bajos de NDVI. El valor del índice verde del NDVI oscila entre -1 y 1, de tal manera que los valores más elevados corresponden a zonas que van a tener una vegetación fotosintéticamente muy activa, ya que esa zona absorbe mucho en la región del rojo y que es donde se produce la absorción de los pigmentos fotosintéticos y se refleja mucho en la región del infrarrojo cercano, la banda 4, para la Landsat. El objetivo de la transformación Tassel-CAP es obtener nuevas bandas por combinación lineal de las originales para realzar determinadas características. Supone pasar de las 6 bandas de Landsat, todas las bandas excepto la del infrarrojo térmico, a 3 bandas, con un claro sentido físico que representan el brillo de la imagen, o el albedo, el verdor, el brillo, el verdor relacionado con la vegetación y la humedad del suelo. Tassel-CAP
Es una forma analítica de detectar y comparar cambios en la vegetación y el suelo y las características producidas por el hombre en periodos de tiempo cortos y también para largo plazo. Proporciona una manera analítica para comparar diferentes entidades de cobertura del suelo mediante imágenes de satélite de diferentes sensores y también reduce la cantidad de bandas con las que tenemos que trabajar y también la influencia atmosférica y los componentes de ruido de las imágenes, permitiendo de esta forma que el análisis sea más sencillo. Bien, para calcular estos índices TASEL-CAP vamos a seguir, como dijimos al principio de la práctica, el trabajo de Wang et al. 2002, a partir del cual se proporcionan los coeficientes que multiplican a cada una de las bandas, de las 6 bandas implicadas, para obtener los 3 índices, el de albedo, verdor y el de humedad. En esta tabla que vemos aquí se proporcionan estos coeficientes. Estos coeficientes están diseñados para Landsat 7, pero como hemos transformado la imagen Landsat 5, como hemos hecho al principio de la práctica, pues podemos aplicarlo directamente a los valores de reflectancia de nuestras bandas. Entonces vamos a proceder a ello. Simplemente se calcularía con la calculadora de imágenes, multiplicando, pues para el albedo, se multiplicaría la banda 1 por este coeficiente, más la banda 2 por este otro, etc. Bien, cogemos la calculadora de imágenes. Entonces vamos a calcular en primer lugar el albedo, el brillo. Entonces sería la banda 1 por el coeficiente de la banda 1, 0.3561. Cerramos paréntesis, más la banda 2 por el coeficiente 0.3972 más la banda 3, los datos en reflectancia, por 0.3904. Bien, así sucesivamente. Bien, una vez hemos multiplicado, hemos sumado la multiplicación de cada una de las bandas por su coeficiente correspondiente, creamos la capa, creamos el índice de albedo, TASEL-CAP. Bien, aquí tenemos el resultado. Con estos valores vemos cómo las zonas que antes no aparecían como vegetadas son las que tienen albedos más bajos, mientras que todas estas parcelas, que muchas de ellas presentaban probablemente cultivos en estadios que en ese momento no están en plantación, o por ejemplo el cauce del río, vemos que presentan albedos muy elevados. Ahora vamos a calcular el verdor de la misma forma. Utilizamos, por lo tanto, los coeficientes de Wang para el verdor. Entonces vamos multiplicando cada uno de sus coeficientes por la correspondiente banda. El menos 0.3344 multiplicado por la banda 1 más menos 0.3544 multiplicado por la banda 2 y así sucesivamente. Bien, de esta forma, una vez que hemos introducido la ecuación, calculamos el verdor. Bien, ese sería el verdor TASEL-CAP. Y aquí, pues, de nuevo, al igual que veíamos en el índice verde, se distinguen bastante bien con valores altos las zonas
forestales, estas zonas con bosque que aparecen aquí, y las zonas de cultivo en algunos casos tienen valores muy altos, pero dependiendo de en qué estado, en qué momento se encuentra la parcela, pues pueden adquirir valores más bajos, ¿de acuerdo? También vemos de nuevo el cauce del río con valores bajos. Por último, vamos a calcular el índice de humedad. Volvemos de nuevo a los coeficientes. Y de nuevo, pues para la primera banda, 0.2626, que es el primer coeficiente, que multiplica a la banda 1 más el coeficiente de la banda 2, 0.2141 por la reflectancia en la banda 2 y así sucesivamente. Y de esta forma ya introducimos todos los coeficientes multiplicados por sus respectivas bandas y calculamos así el índice de humedad, TASAL-K. Este sería el resultado del índice de humedad. Vemos que aquí hay unas zonas que probablemente coincidan con masas de agua, pues tienen valores muy elevados. Vamos a comprobar en las composiciones que hicimos en la práctica anterior si lo son o no. Aquí tenemos la composición en color verdadero, componiendo las bandas 1, 2 y 3, que ya vimos antes que es como una foto, y vemos que algunas de estas zonas que nos aparecían con valores muy altos, como por ejemplo estas zonas que nos aparecen aquí, si comprobamos el valor que tienen del índice de humedad TASAL-K, vemos que son los valores más altos porque efectivamente corresponden a acumulaciones de agua, probablemente a embalses. Bien, pues esto sería todo por el momento, y les voy a proporcionar información en las instrucciones de la semana acerca de las clasificaciones supervisadas y no supervisadas, porque no nos va a dar tiempo a abordar esa temática, así que lo vamos a dejar aquí.